Querido hermano, querida hermana, cierra tus ojos por un momento y permite que mi voz sea el puente hacia una de las transformaciones más profundas registradas en las Sagradas Escrituras. Hablemos de esa mujer que caminaba por las calles de Magdala, una ciudad próspera a orillas del mar de Galilea, pero que llevaba en su interior un desierto de sombras. Imagina por un instante lo que significa estar bajo el dominio de 7 demonios. En el pensamiento judío, el número 7 no es una simple cifra. Es el símbolo de la totalidad, de la plenitud absoluta, lo que nos indica que María no sufría una molestia pasajera, sino que su existencia estaba completamente capturada y dominada por fuerzas que escapaban a cualquier control humano. Ella era una mujer que ya no era dueña de su mente, ni de su voluntad, ni de su identidad, hasta que se encontró con la mirada de aquel que es la luz del mundo. Jesús no llegó a su vida para resolver un problema menor. Él realizó una liberación radical, devolviéndole la capacidad de ser ella misma, de respirar sin el peso de la opresión, recordándonos que no importa cuán profundo sea el abismo donde te encuentres, la gracia de Dios es siempre más profunda. Piensa en tu propia vida. ¿Cuáles son esos demonios de ansiedad, culpa o adicción que te mantienen cautivo? Clama a Él en este momento. Porque el mismo Jesús que llamó a María desde las sombras, está hoy frente a ti, listo para restaurar tu dignidad, tal como lo hizo en Lucas 8, 1-3, donde ella pasó de ser una mujer atormentada a ser una de las seguidoras más fieles, sosteniendo el ministerio del Maestro con sus propios recursos, demostrando que una vez que eres libre, tu único deseo es servir al reino, con todo lo que eres y todo lo que tienes. Visualiza esa escena, el momento exacto en que la oscuridad huye ante la presencia del Señor, y María vuelve a ver el sol de Galilea con ojos nuevos, ojos que ya no miraban el suelo con vergüenza, sino que buscaban el rostro del Salvador con una gratitud que no cabe en palabras humanas. Te hablemos ahora de la constancia, de esa fe que no se desvanece cuando las luces se apagan. Porque María Magdalena no fue una seguidora de momentos felices, sino una discípula de compromiso inquebrantable que aprendió a caminar al ritmo del Maestro durante 3 años de ministerio intenso. Ella estuvo allí, escuchando las parábolas del sembrador, del hijo pródigo y de la oveja perdida, internalizando cada palabra, mientras veía a Jesús sanar a los marginados y confrontar la hipocresía de los poderosos. Pero la verdadera medida de su lealtad no se tomó a orillas del lago, bajo el sol brillante, sino en las estrechas y tensas calles de Jerusalén durante la semana más densa de la historia humana, cuando llegó el momento del sacrificio. Cuando la mayoría de los discípulos varones se dispersaron por miedo a las represalias de las autoridades romanas y religiosas, María Magdalena permaneció firme. Los textos evangélicos, como Mateo 27 minutos y 56 segundos, y Marcos las 15 y 40, registran con una precisión que no es accidental que ella estaba allí, mirando de lejos, mientras el cuerpo de su Señor era clavado en el madero. Ella no se alejó cuando el cielo se oscureció, y cuando el último suspiro de Jesús rasgó el velo del templo. Su amor era más fuerte que el terror político de Poncio Pilato, o la vigilancia celosa de Caifás. Acompañó el cuerpo hasta el sepulcro, memorizando cada rincón de la tumba. Porque su devoción no conocía límites, incluso cuando parecía que todo había terminado en una derrota aplastante. Pregúntate hoy, ¿eres un discípulo que huye cuando viene la persecución? ¿Eres como María, capaz de sostener tu fe al pie de la cruz, confiando en que Dios tiene el control, incluso cuando el mundo parece estar colapsando a tu alrededor? Su presencia en el Calvario es el testimonio vivo de que el amor perfecto echa fuera el temor, y que aquellos que han sido perdonados de mucho son los que más aman, y los que más resisten en la hora de la prueba. La mañana del primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro, María se dirigió al sepulcro, con el corazón destrozado, cargando especias para un muerto, sin saber que estaba a punto de encontrarse con el autor de la vida. Juan 20 describe este momento con una intimidad que estremece el alma. Mientras otros discípulos vieron la tumba vacía y se retiraron a sus casas, María se quedó llorando fuera del sepulcro, porque su necesidad del Maestro era superior a cualquier lógica humana. Es en este estado de vulnerabilidad absoluta donde sucede el milagro más grande. Jesús resucitado aparece ante ella y pronuncia una sola palabra:
su nombre, María. En ese instante, la teología del reino se manifiesta en toda su gloria. El primer ser humano en escuchar la voz del Señor victorioso sobre la muerte no fue un sacerdote, ni un rey, ni uno de los 12 apóstoles originales, sino una mujer que había sido liberada de demonios. Jesús le otorga la autoridad de ser la apóstol de los apóstoles, dándole el encargo explícito de ir y anunciar la noticia más importante de la historia. He visto al Señor. Considera el peso de este hecho en una cultura donde el testimonio de una mujer no tenía valor legal. La elección de Dios fue una declaración deliberada de que en su reino la dignidad es restituida a los que el mundo descarta, y que la gracia no sigue los protocolos del poder humano. Esta es la esencia de tu fe, haber sido llamado por nombre por el resucitado. María pasó de las lágrimas a una alegría inexpresable, convirtiéndose en el depósito viviente de una memoria que la iglesia primitiva necesitaría para sobrevivir en los años de tensión que vendrían. Años donde Jerusalén herviría de persecución, y ella tendría que aprender a vivir con la realidad cotidiana de la resurrección en su interior. Tras la ascensión del Señor, entramos en un periodo de silencio expectante, esos días en los que la comunidad naciente todavía no tenía nombre, y se refugiaba en la oración unánime. Imagina a María Magdalena en aquel aposento alto en Jerusalén, un espacio cargado de una tensión santa, donde ella perseveraba junto a los apóstoles, los hermanos de Jesús y María, su madre. Ella no estaba allí como una espectadora pasiva, sino como la mujer que cargaba en sus oídos el eco de la voz del resucitado, llamándola en el jardín. En Hechos 1:13-14, vemos que las mujeres eran parte integral de este núcleo de resistencia espiritual, y María, como la más prominente entre ellas, sostenía la esperanza del grupo con su testimonio inamovible. Cuando finalmente llegó el día de Pentecostés, el estruendo de un viento recio y las lenguas de fuego no distinguieron entre géneros. El Espíritu Santo se derramó sobre toda carne, cumpliendo la profecía de Joel. Y María recibió esa misma unción que la capacitó para ser una llama viva, en medio de una Jerusalén que hervía de hostilidad religiosa. Visualiza a esta mujer, una vez dominada por 7 demonios, ahora llena de la plenitud del Espíritu de Dios, lista para enfrentar un mundo que ya nunca volvería a ser el mismo. Clama tú también por ese fuego, pues el mismo Espíritu que sostuvo a María en los años de incertidumbre es el que desea habitar en ti hoy, para darte poder en medio de tus propias batallas. La vida cotidiana en la iglesia primitiva y el pan partido. La vida de María Magdalena entre los años 30 y 37 de nuestra era no fue una existencia de éxtasis místico aislado, sino una de discipulado activo en el corazón de una comunidad que compartía todo en común. Ella habitaba una Jerusalén de contrastes, donde la opulencia del templo de Herodes convivía con los barrios humildes del monte inferior. Y era allí, en la cotidianidad del partimiento del pan, donde su fe se hacía carne. María no solo recordaba a Jesús, ella lo veía manifestarse cada vez que la comunidad vendía sus posesiones para ayudar al necesitado, cuando se reunían diariamente en el templo para la enseñanza de los apóstoles. Ella era un depósito viviente de la memoria de Cristo. Mientras Pedro enseñaba las parábolas, ella podía dar fe de los matices de la voz del Maestro, del brillo en sus ojos cuando hablaba del reino. Vivía con la urgencia de quien sabe que el tiempo es valioso, practicando una fidelidad cotidiana en los detalles más pequeños, en la oración de las horas fijas, en el servicio a las viudas, en la hospitalidad de las casas particulares. Esta fidelidad anónima es el cimiento invisible de la iglesia. No se trata de grandes escenarios, sino de cómo vives tu fe cuando nadie te está mirando. Tal como María lo hizo durante esos años olvidados por la historia pero registrados por Dios. El testimonio ante la persecución y el martirio de Esteban. La paz de la comunidad naciente pronto fue interrumpida por la sombra de la persecución. Y María Magdalena tuvo que aprender que ser testigo de la resurrección tiene un costo real y peligroso. Vio como Pedro y Juan eran arrestados por anunciar que en Jesús había vida, y sintió el sismo espiritual que provocó la lapidación de Esteban, el primer mártir. Este evento desencadenó una persecución generalizada que dispersó a muchos por Judía y Samaria. Pero María, arraigada en la certeza de lo que sus ojos habían visto,
permaneció como un ancla de fe para aquellos que sufrían la pérdida y el miedo. Para ella, el sufrimiento no era un castigo, sino una forma de participación en los padecimientos de aquel que amaba, una puerta a una intimidad con Cristo que la comodidad nunca podría ofrecer. En medio de la resistencia del Sanedrín y la vigilancia de figuras como Saulo de Tarso, antes de su conversión, su voz seguía siendo una herramienta de persuasión poderosa. Yo estaba allí. Yo lo vi. Su vida en estos años fue una demostración de que la fe verdadera no se rompe ante la amenaza política o el martirio, sino que se refina, recordándote que, aunque el mundo intente aplastar la semilla del Evangelio, Dios siempre la usa para sembrar campos más amplios. Adéntrate en el silencio de las casas de Jerusalén, donde dos mujeres, unidas por un amor que trascendía la muerte, compartían noches de oración y recuerdos que nadie más en el mundo podía comprender del mismo modo. María Magdalena y María, la madre de Jesús, formaban un círculo de intimidad espiritual forjado en el dolor del Calvario y la gloria de la resurrección. Habían estado juntas al pie de la cruz, sosteniéndose mutuamente cuando el cielo se oscureció, y volvieron a estarlo en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu. En los años que siguieron a la Pascua, María Magdalena no era solo una discípula, sino una guardiana de la memoria encarnada de Cristo, junto a su madre, compartiendo detalles de su infancia, su sonrisa, y aquellas palabras que solo ellas habían escuchado, en los momentos de mayor vulnerabilidad. Imagina la profundidad de sus conversaciones, una como la mujer liberada de 7 demonios que vio al resucitado primero, y la otra como la mujer que llevó al Salvador en su vientre. Ambas eran testigos de que la historia de la humanidad había cambiado de curso para siempre. Esta conexión nos enseña que la fe se fortalece en la comunidad y en el consuelo mutuo, recordándote que nunca estás solo en tu caminar, pues el Señor pone a tu lado a hermanos y hermanas que hablan el mismo idioma de la gracia para sostenerte en los años de espera, el impacto de la conversión de Saulo y la nueva lógica de la gracia. Hacia el año 34 o 35, un evento sísmico sacudió la comunidad donde María Magdalena servía. La transformación de Saulo de Tarso, el perseguidor incansable, en Pablo, el apóstol de los gentiles. María, que había vivido su propia liberación radical, entendía mejor que nadie la lógica de una gracia que interrumpe la trayectoria humana sin pedir permiso. Esa fuerza irresistible que derriba a un hombre en el camino a Damasco, tal como la llamó a ella en el jardín. Cuando Pablo subió finalmente a Jerusalén para conocer a los pilares de la iglesia, se encontró con una comunidad sostenida por el tejido vivo de la memoria de personas como María Magdalena, cuyo testimonio ocular era la base sobre la cual se construía toda la enseñanza apostólica. Ella veía en la conversión de su antiguo enemigo la confirmación de que el Evangelio no tiene fronteras y que el mismo poder que la rescató de las sombras estaba ahora conquistando el corazón de las naciones. Esta realidad te invita a reflexionar sobre la capacidad de perdón y asombro que debes mantener viva. Si Dios pudo transformar a María y a Saulo, no hay corazón lo suficientemente endurecido que su amor no pueda alcanzar. Y tú eres, al igual que ellos, un mensajero de esa posibilidad infinita, en un mundo que a menudo ha perdido la esperanza. La autoridad del testimonio vivo, frente al silencio de los textos. A medida que avanzaban los años, hacia el 37 d.C., el silencio de los textos canónicos, sobre el nombre específico de María Magdalena, no debe interpretarse como su ausencia, sino como la evidencia de que ella se había convertido en parte del fundamento mismo del anuncio cristiano, en una época donde aún no existían los evangelios escritos. La autoridad en la iglesia primitiva se basaba en la proximidad a Jesús y en la capacidad de decir, yo estaba allí, yo lo vi, él me habló. María Magdalena poseía una autoridad testimón y el que ningún otro ser humano podía reclamar en el mismo grado, siendo la portadora original del mensaje pascual y la primera enviada por el Señor resucitado. Su vida era una llama que había que proteger del viento, un depósito de palabras y gestos del Maestro que circulaban en las reuniones de las casas, donde los nuevos creyentes escuchaban con reverencia su descripción del jardín, de los ángeles y de la voz de Cristo pronunciando su nombre. Aunque la historia humana a veces olvida los nombres, Dios registra la fidelidad cotidiana
María nos enseña que el mayor impacto de una vida no siempre se mide por los registros públicos, sino por la verdad inamovible de un encuentro con Dios que transforma todo lo que toca y se convierte en el cimiento invisible de las generaciones venideras. Para María Magdalena, la fe no era un recuerdo estático del pasado, sino una disciplina diaria de comunión con el Espíritu Santo en una comunidad que perseveraba unánime en la oración. Imagina a María participando en las horas fijas de oración en los atrios del templo de Herodes, siguiendo los ritmos de su herencia judía, pero llenándolos con el contenido nuevo del Evangelio. Ella oraba con una intensidad disciplinada, lo que en griego se describe como proscartereo, indicando una perseverancia que no se rinde ante el cansancio o la rutina. En las reuniones en casas particulares, su voz se unía a la de los demás para clamar la fórmula aramea Maranatha, que significa ven, Señor, expresando la esperanza urgente de que el resucitado volvería pronto. Esta oración no nacía de la ansiedad, sino de una certeza absoluta. María hablaba con Dios en el mismo idioma en que Jesús le había hablado en el jardín, manteniendo viva la llama de su encuentro personal, a través del partimiento del pan y los salmos, que el Maestro mismo había cantado. Su vida espiritual nos enseña que la perseverancia es la forma definitiva de la fe, una decisión sostenida de seguir creyendo y sirviendo incluso cuando no hay señales sobrenaturales inmediatas, confiando en que la presencia interior del Espíritu es suficiente para guiar cada paso. Navegando el convulso escenario político de Judía, vivir como testigo de Cristo entre los años 30 y 37 d.C. significaba navegar por un paisaje político y religioso extremadamente peligroso y complejo. María Magdalena habitaba una Jerusalén donde el poder de Poncio Pilato, el prefecto romano, coexistía con el dominio de la familia de Anás y Caifás sobre el Sanedrín, quienes vigilaban celosamente cualquier movimiento que amenazara la ortodoxia. Durante este tiempo, ella vio cómo las estructuras de poder cambiaban. Pilato fue removido de su cargo hacia el año 36 o 37 debido a su manejo violento de los asuntos en Seimeia. Y Herodes Agripa comenzaba a emerger como una figura de influencia creciente bajo el nuevo emperador Calígula. Para los miembros de la comunidad cristiana, estas transiciones no eran abstractas, sino que traían consecuencias directas sobre su seguridad y su libertad para predicar. María, con su sabiduría práctica y su confianza espiritual, aprendió a contentarse en cualquier situación, entendiendo que su verdadera ciudadanía no pertenecía a los reinos de este mundo que suben y quen, sino al reino eterno de aquel que venció a la muerte. Su ejemplo es un llamado a la prudencia y a la valentía. Nos recuerda que, aunque los líderes políticos cambien y las tensiones sociales aumenten, el fundamento de nuestra paz debe permanecer inamovible: la soberanía de Dios. El sentido del sufrimiento como participación en Cristo. En esos años de maduración espiritual, María Magdalena y la Iglesia primitiva desarrollaron una comprensión del sufrimiento que era radicalmente distinta a la de las filosofías estoicas o las religiones paganas de la época. Para María, las dificultades de la persecución, el hambre y el miedo no eran señales de abandono divino, sino oportunidades para la participación en los padecimientos de Cristo. Ella sabía por experiencia propia que el dolor puede ser el umbral de la transformación más profunda, tal como sus lágrimas junto al sepulcro vacío precedieron a la alegría de la resurrección. Esta perspectiva transformó el marco de su existencia. El sufrimiento ya no era un enemigo a evitar a toda costa, sino una puerta de acceso a una intimidad con el Señor que la comodidad nunca podría ofrecer. María no necesitaba leer las epístolas de Pablo para entender que la gracia se perfecciona en la debilidad. Ella lo había vivido en su propio cuerpo desde el momento de su liberación de los 7 demonios. Su vida nos invita a mirar nuestras propias pruebas con ojos nuevos, reconociendo que cada momento de dificultad es una invitación a confiar más profundamente en la gracia que nos sostiene y a convertir nuestro dolor en un testimonio vivo del poder restaurador de Dios. Tras la dispersión definitiva y el avance del mensaje hacia el mundo gentil, las tradiciones más antiguas y respetadas de la Iglesia primitiva nos sugieren que María Magdalena no permaneció para siempre en las ruinas de una Jerusalén sitiada, sino que emprendió un viaje de fe que la llevaría a las costas de Asia Menor, específicamente a la vibrante ciudad de Éfeso. Imagina la travesía por el Mediterráneo, cargando en su interior un tesoro de memorias que el tiempo no podía borrar. Se dice que allí
en compañía del apóstol Juan y de María, la madre de Jesús. Ella encontró un refugio, donde la comunidad cristiana comenzaba a echar raíces profundas. En Éfeso, María Magdalena no era una figura del pasado, sino una autoridad viva, en la misma ciudad donde Juan eventualmente escribiría su evangelio, aportando quizás esos detalles íntimos que solo alguien que estuvo en el jardín de la resurrección podía conocer. Visualízala caminando por las calles de mármol de aquella metrópoli pagana, siendo una presencia silenciosa, pero poderosa, que testificaba con su sola existencia que la muerte había sido vencida. Este periodo de su vida nos enseña que el llamado de Dios nos lleva a menudo a lugares desconocidos, y que nuestra misión no termina mientras tengamos aliento para compartir la verdad de lo que hemos visto y oído en la presencia del Maestro. La fe que madura en la ausencia física del Maestro, un aspecto crucial de estos años olvidados. Entre el 30 y el 37 DC, y más allá, es el proceso de transición espiritual que María tuvo que vivir al aprender a relacionarse con un Jesús que ya no estaba físicamente a su lado. Cuando el Señor resucitado le dijo en el jardín: no me retengas, le estaba abriendo la puerta a una forma de fe mucho más costosa y valiosa, la fe que no depende de la vista, sino de la inhabitación interior del Espíritu Santo. María Magdalena tuvo que aprender que la presencia de Dios es ahora una realidad cotidiana que se encuentra en la oración de la mañana, en el pan partido con los hermanos, y en la voz suave que habla al corazón en medio de la persecución. Ya no buscaba al Jesús de los caminos de Galilea, sino que habitaba en el Cristo que vivía dentro de ella, una presencia que no se interrumpe por la distancia ni se rompe con la muerte. Esta es la fe madura a la que tú también estás llamado, una fe que no persigue constantemente experiencias emocionales extraordinarias, sino que se asienta en la fidelidad sostenida de saber que aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo cumple su palabra en cada detalle de nuestra vida ordinaria. El peso del testimonio ante un mundo que no cree. ¿Qué significaba para María Magdalena cargar durante décadas con el testimonio de haber visto lo que nadie más vio, en un mundo que en su gran mayoría rechazaba, ignoraba o se burlaba de su relato? Ella vivió en la tensión constante entre la gloria de su experiencia en el jardín y la dura realidad de una cultura que consideraba el testimonio de una mujer como algo sin valor legal. Sin embargo, esa resistencia externa no hacía más que fortalecer el ancla de su certeza interior. Ella no era una mujer que seguía una idea, sino alguien había sido transformada por una experiencia directa. Cada vez que hablaba de la resurrección, en medio de la hostilidad del Sanedrino, de la indiferencia romana, su voz no temblaba porque no dependía de la aprobación humana, sino del mandato que recibió de ir y anunciar. Tú puedes encontrar en ella el valor para hablar de tu fe en ambientes donde no quieres ser escuchado, recordando que el poder de tu testimonio no reside en tu elocuencia, sino en la autenticidad de lo que Dios ha hecho en tu propia vida. María nos demuestra que ser testigo es a menudo un acto de soledad valiente, pero es esa fidelidad en la resistencia lo que permite que la semilla del Evangelio penetre en los corazones más duros. La tradición provenzal y el eco de la misión en Occidente. Adéntrate ahora en el terreno donde la historia se funde con la devoción, aunque los textos canónicos guardan silencio tras los primeros capítulos de Hechos. Una vibrante tradición que floreció siglos más tarde en Occidente sitúa a María Magdalena en las costas del sur de Francia, en la región de la Provenza. Según este relato, ella habría sido parte de un grupo de creyentes que, huyendo de la persecución en Judía, cruzaron el Mediterráneo en una embarcación sin remos ni velas, guiados únicamente por la providencia divina, hasta llegar a lo que hoy es Marsella. Se dice que pasó sus últimos años en una cueva en la montaña de Saint-Baume, dedicada a la contemplación y a la oración, transformando su vida en un testimonio viviente de que el Evangelio no tiene fronteras geográficas. Aunque esta tradición es históricamente problemática y carece de apoyo en las fuentes del primer siglo, su persistencia durante generaciones refleja una verdad espiritual profunda. El impacto de María Magdalena en la imaginación de la humanidad es tan vasto que el corazón humano se niega a dejarla en el olvido. Ella representa a esa calma que, habiéndolo encontrado todo en Cristo, ya no necesita del ruido del mundo, sino que se retira a la presencia del amado.
recordándote que tu fe también debe tener esos momentos de soledad sagrada donde solo Dios basta para llenar el vacío de la existencia, el legado de la devoción popular y la superación del malentendido. A lo largo de los siglos, la figura de María Magdalena ha sufrido distorsiones y malentendidos que a menudo han oscurecido su verdadera identidad como la apóstol de los apóstoles. La tradición popular, en ocasiones, la confundió con otras mujeres de los evangelios, reduciendo su extraordinaria estatura espiritual a un personaje que apenas se reconocería a sí mismo. Sin embargo, la esencia de su historia permanece intacta para quien sabe escuchar con el espíritu. Ella es la mujer de Magdala. La ciudad próspera con su sinagoga y su mercado, que dejó atrás una vida de recursos y estatus para seguir a un rabino itinerante. Su legado no es uno de pecado, sino de liberación radical. De ser una mujer dominada por 7 demonios a ser la primera persona a quien el Señor resucitado llamó por nombre en la mañana de Pascua. Al mirar su vida, somos invitados a despojarnos de las etiquetas que el mundo o la religión malentendida nos han impuesto, reconociendo que nuestra verdadera identidad se forja en la mirada de Jesús, quien nos devuelve nuestra propia mente, voluntad y propósito. Celebra hoy que, al igual que María, tu pasado no define tu futuro, porque la gracia de Dios tiene el poder de reescribir cada página de tu historia con la tinta de la redención, la fidelidad en los años ordinarios y el cimiento de la Iglesia. El verdadero final de María Magdalena no se encuentra en un lugar geográfico específico, sino en la culminación de una vida de fidelidad cotidiana que sostuvo a la Iglesia en sus años más frágiles. Ella fue fiel en los años que nadie recuerda, en los días de persecución bajo Herodes Agripa y en las tensiones de una comunidad que aprendía a vivir bajo la sombra de la cruz. Su testimonio de la resurrección no fue una emoción pasajera, sino el fundamento operativo de cada una de sus decisiones durante los años del 30 al 37 d.C. y mucho después. Ella nos enseña que la fe que dura para siempre no es la que vive solo de señales milagrosas, sino la que se ejercita en la perseverancia de los momentos ordinarios, cuando no hay gloria visible, sino solo la decisión de seguir creyendo. Todo lo que la Iglesia es hoy, sus misiones, sus cartas, sus mártires, tiene sus raíces en la lealtad de personas como María, que cargaron su cruz en el anonimato de la historia pero bajo la mirada atenta de Dios. Al cerrar este bloque, reflexiona. ¿Qué clase de fe estás construyendo tú en los años que nadie mira? Que la vida de María Magdalena te inspire a ser un testigo inamovible, sabiendo que cada acto de servicio y cada oración silenciosa es una piedra viva en el templo eterno que el Señor está edificando. Imagina ahora el momento en que María Magdalena, tras décadas de caminar por fe y no por vista, siente que el velo entre este mundo y la gloria comienza a desvanecerse. Sus ojos, que alguna vez lloraron ante un sepulcro vacío y luego brillaron ante la presencia del resucitado, se cierran por última vez en esta tierra. No hay miedo en su partida, porque ella ha vivido los últimos años de su vida habitando la presencia interior del Espíritu Santo, esa que Jesús le prometió que sería mejor que su presencia física. Ella no se dirige a un lugar desconocido, sino que va al encuentro de aquel que la liberó de la posesión total, devolviéndole su mente, su voluntad y su propia identidad. En su último suspiro, el eco de aquel María pronunciado en el jardín de Jerusalén vuelve a resonar, pero esta vez no como un encargo para ir a anunciar, sino como una bienvenida a la paz eterna del Padre. Su muerte no es un final terrible, sino el cumplimiento de la esperanza que la sostuvo en medio de la persecución, el hambre y la pérdida durante los años olvidados. María nos enseña que el final de un creyente fiel es la culminación de un discipulado que comenzó en la liberación y termina en la visión beatífica, recordándote que cada día de tu vida es una preparación para ese abrazo final con tu Creador, el cimiento invisible y la invitación a la fidelidad cotidiana. Al reflexionar sobre el final del camino de María Magdalena, comprendemos que su verdadera grandeza no reside en los títulos que la historia le otorgó o le negó, sino en ser el cimiento invisible sobre el cual se construyó la fe de las naciones. Ella fue la portadora viva de una memoria sin la cual el Evangelio no podría haber sido proclamado con integridad. Su voz fue el primer eslabón en la cadena de testimonios que llegó hasta nosotros. Su historia nos lanza un desafío directo al corazón. ¿Qué estamos haciendo
con los años que nadie mira. Con esos momentos de fidelidad, anónima, donde se forja la fe que dura para siempre. María Magdalena vivió, entre el 30 y el 37 d.C., bajo una presión constante. En una ciudad tensa y en un mundo que no compartía su fe. Pero eligió cada día seguir siendo testigo de lo que había visto, que su ejemplo de perseverancia te inspire a no buscar atajos en tu espiritualidad, sino a encontrar a Dios en lo ordinario. En la oración sostenida y en el servicio valiente. La mujer que Jesús liberó de 7 demonios nos deja una lección final. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado. Si has escuchado al Señor llamarte por tu nombre, tienes el poder de cambiar el curso de la historia a través de tu fidelidad diaria.